Hermano Animalena, no venimos a actuar, no buscamos los aplausos, no vendemos un altar. Venimos a decir lo que se suele encubrir, a poner luz donde muchos prefieren fingir. Incomodados por amor y por verdad, peleamos con la Biblia, no con odio ni maldad. Incomodados por los que ya no están, los que fueron silenciados por iglesias sin piedad y los pastores que dominan y no saben. Gracias por estar acá, muchas gracias. Bienvenidos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, Dios les bendiga. Gracias por estar acá junto a nosotros el día de hoy. Gracias, mi amor. Sonia, mi querido amigo, ¿cómo estás tú? Ariana, ¿cómo estás? Hermana Sonia, ¿cómo estás? Dios le bendiga, bienvenida. Hoy día va a ser un programa bastante fuerte, porque vamos a estar desenmascarando algunos conceptos que en muchas iglesias pentecostales todavía se hacen y que ni siquiera tienen sustento bíblico. Gracias por estar acá. Quédense y ayúdenme a compartir. Bueno, ancla un aviso, vamos a anclar un aviso, dice. A ver. Tengo a ti, tu presencia es todo. Adán Sanz. Vamos a ver si me puedes refutar. Eres mi tesoro. Quédate, vamos a ver si invocar ángeles, decretar, declarar, y cada una de las tonteras que hoy día, incluso atar demonios, desatar demonios y esas cosas, ¿no? Vamos a ver si efectivamente tienen un gran sustento bíblico. Saludos, mi querido hermano Adán Sanz, mi buen amigo. Son exactamente las 9 de la noche. Vamos a estar hablando, este tema es largo, es un estudio largo que quisimos traer junto a mi esposita. Lo estuvimos preparando toda la semana. Hay harto sustento bíblico, histórico, gramatical, patrístico, teológico, que nos va a ayudar a dilucidar si es Cristo o conjuros. Romina, ¿cómo estás? Bienvenida, gusto saludarte, gracias por estar acá. Ayúdame a compartir, ayúdame con sus tap. Vamos a seguir invitando a amigos. A Church Online. Ahí está. Gracias, no brillan más cada corona, a ti la rendiré. En tu presencia. Mi hermano Manuel, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte, amigo. Estoy. Hermana Leticia, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bienvenido. Oh, Leticia, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermana.
Lo veo constante. Sí, me imagino. Pero Adán, hay iglesias pentecostales que tienen, que podríamos decir que sí son ortodoxas, ¿no? Súper bien, Leticia, súper bien. Muy contento en esta etapa de mi vida. Muy contento. Gracias. Por ahí está mi esposita, a ver si se llama Malena por si acaso, para que ahí la puedan saludar también los que quieran conocer a mi esposita. Hermana Ana, ¿cómo está? Gusto saludarla, Dios le bendiga. ¿Quién más está por ahí? Mi hermana Rosalba Guzmán, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Quédese porque este programa no lo va a dejar. Ahí está mi amorcito. Sí, claro. Ahí está mi esposita. Gracias. Felicítenla a ella porque ella... Bueno, sí. ¿Cómo se dice? Bueno, el honrado soy yo, evidentemente. Oye, ¿Cristo o conjuros? ¿Cristo o conjuros? Esa es la pregunta. ¿Vale el tema de estar todavía en esta temática de estar reprendiendo demonios, peleando con Satanás? ¿Qué creen ustedes? ¿Será bíblico eso? Sí, mi hermana Rosalba, sin duda que sí. Y sobre todo, mis hermanos, porque mi compañera tiene exactamente la misma fe que yo. Y eso es una de las cosas que yo le pedí al Señor, que si yo volvía a rehacer mi vida, que fuera con una persona que evidentemente creyera igual que yo. Y que nos pudiéramos desafiar justamente a la búsqueda constante del Señor. Entonces creo que es súper importante. Mi hermano William, ¿cómo está? Dios le bendiga, gusto saludar. Gracias por estar acá. Ayúdenme a compartir. Hoy día este tema va a ser controversial. O sea, usted, y lo vamos a llevar a la palabra, ya que hoy día vivimos tiempos de, ¿cómo se podría decir? Donde lo aparente sustituye lo verdadero. Donde el altar ha sido usurpado por un escenario. Y la palabra ha sido reemplazada por el grito, por el show. Hoy no falta fuego en los púlpitos, lo que falta es la cruz de Cristo. No falta entusiasmo, lo que falta es verdad. Y ese es el gran problema. Hay quienes gritan en lenguas, pero callan ante el pecado y profetizan con audacia, pero predican lejos de un Cristo crucificado. Basado en lo que yo creo y lo que yo siento y lo que me ha pasado a mí, como si sus experiencias personales fueran normativas para la iglesia. Por eso es que es tan importante que se quede en este programa. Por eso es que es tan importante que usted pueda, a través de la Escritura, ver si efectivamente está creyendo en lo correcto. Toda vez que alguien me ha tocado a mí a conversar estas cosas, siempre su comodino, su carta ganadora es lo que a mí me ha pasado, es mi experiencia, como a mí me pasó. Ahora la pregunta, ¿el hecho que te haya pasado algo a ti es sinónimo que tiene que volverse normativo para toda la iglesia? ¿Cómo estás, teológico? Don Silvestre, amigo mío, gusto saludarte. Dice, lo que falta es hijos de Dios que sean obedientes a la palabra. Eso vale más que todo. Sí, claro, pero no solamente con un sentido intelectual, un compromiso real. Eso es lo que falta, mi querida Iglesia de Jesucristo de Mulchen. Mulchen acá, Chile, chileno, muy bien, excelente. Quédate, vamos a ver si efectivamente si invocar ángeles guerreros, o atar y desatar y decretar y declarar, tiene sustento bíblico o más aún teológico. Hoy día muchos de estos grupos no es que el Espíritu Santo lo esté moviendo, sino es su propio ego disfrazado de unción. Es decir, si tu ministerio te hace más visible
a ti que a Cristo, entonces hay un problema. Sí, porque tu nombre va a retumbar más que el nombre que es sobre todo nombre. ¿Me entiendes? Entonces, el altar no es que esté ungido por Dios. El altar, aunque suene fuerte, está sumergido en el infierno. Por eso que hemos dicho que no cualquier iglesia es iglesia, y no cualquier hombre de Dios es un hombre de Dios, no cualquier pastor es un pastor. Vemos falsas liberaciones. Ese es el gran problema. En 2 minutos más comenzamos. A ver si llegamos a los 10K para que pueda mostrarse más el programa. Ayúdenme con sus corazoncitos en la pantalla. De esa forma podemos ser mostrados más por la plataforma de TikTok. Ya, los llamados para ti. No, la Biblia dice, en verdad, que debemos resistir al enemigo. Y este huirá. El libro, uno de los libros más vendidos y comprados por los movimientos pentecostales, principalmente neopentecostales, que se dedican a este concepto de liberaciones, fue el de Rebecca Brown, Libertad a los cautivos. El problema que es así de grueso y así de grande, y el problema está en que Rebecca Brown termina con una esquizofrenia. Y si usted se da cuenta, no hay una instrucción clara de cómo hacerlo. Mi querido Percy, te estuve llamando en la tarde, necesitaba conversar contigo algo importante. A ver si nos conversamos mañana o hoy día más tarde, no sé. Ahí vemos, ¿te parece? Ojalá podamos conversar. Marisela, ¿cómo estás? Marisela Saldaña, bienvenida, gusto saludarte, bienvenida. Quédense, chicos. Queda poquito para llegar a los 10K y con esto comenzar. La canción que escuchamos de fondo es la siguiente. Goodness of God. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. ¿Qué significa ser libre? En el libro de Juan, en el capítulo 8:36, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero semana a semana hay hermanos que tienen que ir a una congregación hipotéticamente para ser liberados. Tengo mucho para conversar el día de hoy, mucho que mostrar el día de hoy. Bíblicamente hablando. Ayúdame a compartir, tengo solamente 12 compartidas, a ver si podemos llegar a más personas el día de hoy. Queda poquito para llegar a los 10K. Ayúdenme con sus corazoncitos, llegamos a los 10K y vamos a empezar con el estudio. ¿Le parece bien? ¿Se escucha bien? Mi hermano Manuel está ahora ahí. Gracias, mi hermano Manuel, por estar acá. Ya le dije a los hermanos que prontamente usted volverá. Están muy contentos los hermanos, se ha echado mucho. Mi hermano Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido, gusto saludarlo.
Queda poquito para llegar a los 10K. Para los 14 que están acá, los algoritmos de TikTok han cambiado. ¿Y por qué es tan importante el tema de las pantallitas? Porque a medida que más corazones tenemos, la plataforma, este programa lo va a mostrar más. Y la intención de nosotros, los creadores de contenido, no solamente es buscar a que la gente te siga, sino que el mensaje pueda ser extendido a más personas. Esto lo traemos justamente por lo que nos ha tocado ver en el último tiempo. Voy a colocar un video, creo que escuchen el audio, que es impactante. Es impactante. Es tremendo, es de 4 minutos. Yo te pido que por favor te quedes, y por eso vamos a orar primeramente. Acompáñame a orar. Bueno, vamos a partir. ¿Cómo estás, Jonito? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Dios te bendiga. Bienvenido. Cristian, quédate. Esto estoy seguro que te va a ayudar. Hay mucha gente engañada con falsos maestros, con falso evangelio. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que muchos estarán buscando este tipo de cosas, señales, prodigios y milagros. Pero es posible que te encuentres con señales, prodigios y milagros, pero que no sean de Dios. Acompáñame a orar, por favor. Papá, gracias por este tiempo. Gracias por este momento, porque tú estás con nosotros, porque estás con mis hermanos, Señor, quizás a miles de kilómetros de este lugar. Yo te ruego, Señor, que a partir de este momento, cada una de las personas que pueda llegar a este estudio sea impactada con la verdad de tu palabra. No queremos fama. No queremos mostrarnos a nosotros, Señor. Queremos mostrarte a ti. Sabemos que lo que vamos a hablar, Señor, es muy controversial, pero es necesario. Vemos cómo cada día, Señor, tu nombre es burlado. Y eso es lo que queremos, Señor. Defender tu nombre, defender tu palabra. Gracias, mi Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Me escuchan bien? Por favor, dígame si se escucha bien y si es que la música no tapa mi voz. Lo voy a llevar a un video. Quiero que escuche el audio. Quiero que escuche el audio, por favor. A ver si se logra escuchar el audio. Por favor. Cada día más hemos de sorprendernos al mirar cómo en pleno siglo XXI, el tiempo de los avances tecnológicos, acceso a más informaciones, pero sobre todo, con un manual fácil de entender como la Biblia, que nos enseña de qué manera debe de vivir un cristiano. Sin embargo, siguen pasando cosas inexplicables que nos llevan a pensar y preguntar: ¿cómo puede ser que las personas vivan tan sumergidas en la ignorancia y en el fanatismo? Cuando vemos en las redes sociales que un supuesto pastor usa como mecanismo de santificar a sus feligreses soplándoles el ano, práctica que según él recibirían la purificación de lo alto. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Para otro, el alegar haber tenido el semen santo, usando varias víctimas para santificarlas, supuestamente vaginal. A tal grado era la ignorancia,
que muchos de los esposos de las víctimas consentían a dicha aberración para supuestamente su pareja fuera santificada por ese medio deshonroso. Pero ya la Biblia miles de años atrás había advertido de estos engañadores. En 2 Timoteo capítulo 4 verso 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Desde hacer comer a los miembros hierbas del jardín de la iglesia hasta sacar demonios con besos prolongados en la boca son de las tantas cosas que la ignorancia y el fanatismo ha traído en estos tiempos. Bailes eróticos, manifestaciones demoníacas, espíritu de adivinación y lo más triste y deshonroso, acreditado todo esto al Santo Espíritu de Dios, porque en estos tiempos la iglesia parecería estar en un letargo espiritual. Sin embargo, no es así. Siempre existirá un remanente que vivirá conforme como Cristo ha mandado. ¿Es un nuevo evangelio el de estos supuestos profetas? Claro que no. La Biblia nos enseña claramente en Gálatas capítulo 1 verso 8: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Estos hombres son desaprensivos, crueles, endemoniados, que pervierten la gracia del Dios puro y divino en libertinaje, indudablemente usados por Satanás, con mentes retorcidas y perversas que solo buscan satisfacer sus depravaciones e instintos salvajes. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 13, le escribió claramente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infectuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Judas, verso 19 hasta el 21 también nos habla: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Abramos nuestros ojos espirituales, pidiéndole al Señor que quite de nosotros todo fanatismo y religiosidad que impide que nos relacionemos íntimamente como nosotros. Hoy día escuchábamos algo en un programa que escuché por ahí, y es triste cómo muchas personas piensan que porque alguien desea tomar un estudio bíblico va a abandonar la correcta fe, o que Dios prácticamente no lo va a, ¿cómo se dice? No lo va a sostener. Entonces eso es súper importante que nosotros también visualicemos ciertas cosas a través de este estudio. Arrancamos pues. Este estudio nace en una conversación muy profunda que tuve justamente con mi esposa, porque creemos que ya basta de esta burla que se hace a la sangre de Cristo, basta de esta burla que se hace a la cruz de Cristo, basta de que el evangelio sea burlado. Hablamos de supuestas liberaciones, pero hablábamos hace un rato atrás, ¿qué significa ser libre en Cristo? La Biblia declara: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hoy hay muchísimos, y lo hemos logrado captar incluso en estos programas de TikTok. Muchos que creen que porque alguien coloca una mano sobre esa persona ya está libre. Insisto, hay muchos que se llaman libres mientras corren de evento en evento buscando romper lo que Cristo ya quebró. Echan fuera demonios que no existen mientras ignoran al Cordero que quita el pecado del mundo.
Y esto es súper importante. Por eso es que este estudio lo que busca es que vayamos a la cruz, vayamos a la palabra. Se han infiltrado en las últimas décadas en muchas iglesias evangélicas, un evangelio paralelo, cargado de prácticas ritualistas que, aunque disfrazadas de espiritualidad, carecen de respaldo bíblico. Y están más cerca del esoterismo, mucho más cerca de lo esotérico, de la suerte, de lo sobre, entre comillas, de lo metafísico, pero muy lejos de la cruz de Cristo, demasiado lejos, diametralmente opuestos. Ungir casas, hablarle a Satanás, atar demonios con nombres inventados, activar ángeles. Estas prácticas no son verdaderamente cristianos, sino una desviación del evangelio puro de Cristo. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario menciona consumado es, este tetelestai en el griego, no significa que tú completa la obra que yo vine a hacer. No. Las últimas palabras de Cristo en la cruz del Calvario invitan a completar de forma absoluta su obra, hecha por Él. Nada podemos hacer nosotros por esa obra. Cristo ya lo hizo. Entonces, mira, recuerdo una señora que iba todas las semanas y hacían toda una música fuerte, le preguntaban el nombre del espíritu, ella empezaba a sentirse entrar como en trance, le decía un nombre, se lo sacaban la semana siguiente, iba de nuevo, le decía otro nombre, se lo sacaban entre comillas. Y yo me preguntaba, o sea, ¿por qué no le predican el evangelio? Entonces, en estos ciclos interminables de liberación, tenemos que poner un alto. Basta de cadenas nuevas disfrazadas de libertad espiritual. No se necesita una nueva revelación, se necesita arrepentimiento. ¿Cuál es la verdadera libertad? Esa libertad no es un proceso continuo que requiere rituales, sino un estado permanente, garantizado por la obra consumada en Cristo. Muchos cristianos repiten esta promesa, pero viven esclavos de rituales, ciclos de liberación y temor constantes. Si realmente creyéramos en la obra de Cristo, viviríamos como hombres y mujeres verdaderamente libres. Si nosotros estamos en Cristo, no necesitamos liberación repetida, necesitamos arrepentimiento continuo, la fe firme de su obra perfecta. Nuestra lucha es contra el pecado, no contra demonios que supuestamente nos controlan. La verdadera libertad no consiste en rituales que rompen maldiciones, sino en una confianza plena en la eficacia de la cruz de Cristo, que ya rompió todo poder del enemigo sobre nosotros. ¿Me explico? Jacinta. Me trajeron la perrita de mi hija. Y ronca. Ok. Yo creo en los dones espirituales, pero ¿cuáles? ¿Echar fuera demonios? Lo que está en Marcos 16. Hay una explicación bíblica para eso. Yo te pregunto, ¿tú crees que todo lo que está en Marcos 16, mi querido hermano Alejandro, era para toda la iglesia? Te pregunto, querido. Las prácticas modernas de liberación han convertido el evangelio en un espectáculo teatral que poco tiene que ver con la obra de Cristo y mucho con el entretenimiento religioso. Veamos algunas de estas características. Sin duda que sí, Santiago lo dice, ¿no? La verdadera religión lo establece así Santiago. Primero, reprensión directa de demonios. Cualquier creyente
Se siente autorizado para gritar, ordenar, reprender a supuestos demonios, olvidando que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hacer tal cosa, relatado en el libro de Judas en el capítulo 9. Le asignan cualidades al enemigo que no tiene. Imagínense esta hora. ¿Cuántas iglesias estarán reprendiendo a Satanás? Echando fuera a Satanás, incluso viendo a Satanás, asignándole una cualidad de omnipresencia que no tiene, porque ese único atributo le pertenece a Dios. Aceite en las puertas, sal en las ventanas, pañuelos bendecidos, aguas del Jordán embotellada. ¿Esto es la fe? No, esa es una superstición con ropaje de cristiano. Infiltración del espíritu de pecado. Se etiquetan comportamientos pecaminosos como espíritus de alcoholismo, espíritu de lujuria, espíritu de deuda, de pobreza, cuando la Biblia claramente los define como obras de la carne, tal como dice Gálatas 5, 19 al 21. Estas prácticas carecen completamente de respaldo bíblico, jamás fueron enseñadas por los apóstoles a la iglesia primitiva, son invocaciones modernas, son teologías modernas, son enseñanzas que tienen carencia de Biblia y tergiversan el evangelio y desvían la atención de Cristo hacia el espectáculo de un sensacionalismo. ¿Qué está escrito, mi querido amigo? ¿Qué es lo que está escrito? Te pregunto. La iglesia del Nuevo Testamento nunca realizó, escucha bien, ministerios de liberación como lo vemos hoy, ni estableció protocolos para identificar demonios. Estas son desviaciones peligrosas y que distorsionan el evangelio. Orar por sanidad. Sí, le pregunto, ¿el hecho que tú ores es garantía de que esa persona se vaya a sanar? No. Si realmente tuviéramos el don como funcionaba en el primer siglo, no habrían hospitales de enfermos. Y aún en ese tiempo, los apóstoles obedecían a un principio, que Dios era soberano. Ellos no se pusieron, no fueron a los hospitales a hablar, no fueron a los lugares donde estaban los leprosos, no. Ellos se encontraban con alguna persona y dependiendo del propósito, ellos mostraban la obra de Cristo, el poder del evangelio. Por eso te preguntaba, mi querido hermano Alejandro, ¿tú crees que Marcos 16 es para toda la iglesia? Te pregunto, por favor. Otra de las prácticas, tampoco se puede orar por quien uno quiera. La Biblia me dice que yo debo orar. Ahora la pregunta es, ¿el hecho que yo le pida a Dios esto, ¿Dios está obligado a hacerlo? Pregunto, ¿Dios está obligado a sanarte, a bendecirte, a salvarte incluso? No, no está obligado. Solo por aquellos que Dios te permite orar. Uy, no sé, me suena un poco raro eso. Otra cosa. Oraciones a ángeles guerreros, súplicas y peticiones dirigidas directamente a ángeles como si fueran intermediarios independientes de Dios, contradiciendo la enseñanza bíblica que es sobre la intercesión exclusiva de Cristo en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Activación de espíritus de Miguel, invocaciones específicas a arcángeles u otros seres celestiales, como si los creyentes tuvieran autoridad para activar o enviar a estos mensajeros divinos según su voluntad. Eduardito, Dios te bendiga. Un abrazo para Gis también. Los queremos mucho. Órdenes humanas dirigidas a seres celestiales. Creyentes que presumen el poder de ordenar a los ángeles, ignorando que estos seres responden únicamente a las órdenes de Dios y que no están bajo la autoridad humana. Mientras la Biblia enseña que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, Hebreos 1:14, nunca sugiere que están bajo nuestro control y que debamos dirigirnos a ellos en oración. La invocación de ángeles distrae nuestra relación directa con Dios a través de Cristo y crea una dependencia malsana de intermediarios creados en lugar de confiar en el único mediador verdadero que es Cristo. No es llegar y orar.
uy, no, la Biblia me dice orar en todo tiempo, que ore sin cesar, que ore por los enfermos. Ah, no sé, hermano, no sé si necesito una voz directa que Dios me diga, por este sí, por este no. Es como decir, ¿a quién debo predicarle? Y algo un poco, no sé, me resulta un poco difícil eso, querido Alejandro. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos, cuando hablamos de profecías, no es profecía lo que contradice la Escritura, es blasfemia vestida de espiritualidad. ¿Dónde enseñaron los apóstoles a orar a los ángeles? ¿Dónde Cristo enseñó a ungir territorios? ¿En qué parte del Evangelio habla de activar seres celestiales? Se llenan la boca con la voz de Dios, pero no soportan la palabra escrita. Ah, ustedes son pura teología. No, a ustedes les falta espíritu. Mucha letra mata. Y cosas como estas estupideces que lamentablemente falsos pastores dicen. Lo que hacen es show. ¿Jesús reprendió demonios? Claro que sí. Cuando Jesús reprendía demonios lo hacía como señal mesiánica, Lucas 4:36, y todos los que se admiraban y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Las expulsiones de demonios por parte de Jesús no eran meras demostraciones de poder, sino señales que confirmaban su identidad como Mesías profetizado. Eran evidencia de que el reino de Dios había llegado a su persona. Él en persona era el reino. El problema es el error de equivalencia. El hecho de que Jesús hiciera algo no significa automáticamente que los creyentes deben imitarlo en todo. Jesús también caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, resucitó a los muertos, pero no enseñamos que estas cosas son prácticas normativas para la iglesia. Incluso durante su ministerio terrenal, Jesús nunca estableció un ministerio de liberación ni enseñó técnicas para identificar y expulsar demonios. ¿Se da cuenta? Hoy se prefiere buscar un demonio que asumir la culpa. Se llama espíritu de fornicación, a lo que la Biblia llama carne sin crucificar. Se dice espíritu de pobreza cuando es codicia sin dominio propio. ¿Me explico? Hablan del cielo como si hubiesen estado allí, pero viven como si jamás se hubiesen arrepentido. Entonces, este es el error de equivalencia. Yo pregunto si Marcos 16 es normativo para toda la iglesia. ¿Qué creen ustedes? Me gustaría preguntar eso. ¿Será Marcos 16 normativo para toda la iglesia? Tengo visita. Hola, dile. Hola. ¿Los creyentes deben reprender demonios? ¿Qué creen ustedes? Esa es la pregunta que les decía. Las epístolas nunca enseñan a reprender demonios, enseñan a resistir. Santiago 4:7. Si las prácticas modernas de liberación fueran esenciales para la vida cristiana, es inexplicable que Pablo, Pedro, Juan y Santiago no dediquen ni un solo capítulo a explicar cómo realizarla. Y ese es el tema, porque se abre un abanico de cómo hacerlo. Algunos no, primero tiene que atarlo, no, segundo tiene que preguntarle el nombre, tercero, no, tiene que preguntarle a él, colocar música de guerra, hay que hacer danza, y cada uno tiene una forma para poder justamente echar fuera un demonio. ¿Cuál es la estrategia bíblica? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia enseña que la victoria sobre Satanás viene primero por sometimiento a Dios, no por confrontación directa con demonios. Judas 9 también advierte, por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si ni Miguel se atrevió, ¿por qué nosotros lo hacemos? La Biblia nunca instruye a los creyentes a entablar conversaciones con demonios, identificarlos por su nombre, realizar rituales de liberación. La victoria sobre las fuerzas espirituales viene de nuestra posición en Cristo, no por técnicas o fórmulas ritualistas. El Evangelio no promete excusas, promete una cruz. El Evangelio no se reprenden espíritus, se crucifican pecados. No hay mayor engaño que un pastor sin evangelio o un profeta sin Biblia o un altar sin cruz. Hoy se invocan ángeles, se venden liberaciones, se pagan pactos,
pero no se predica la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz incomoda. Porque la cruz no vende. Porque la cruz no deja ídolos en pie. Claman tener autoridad espiritual, pero no han aprendido a pedir perdón. Vemos personas que son vengativas. Ah, este me hizo esto, yo le hago lo otro. Por eso que es tan importante que volvamos a la Escritura. Lo que se ha hecho aquí por muchos personajes, así lo voy a decir, es un verdadero circo romano, invitando a debatir para ideas y de esa forma burlarse. Pero que hay de la gente que está esperando escuchar palabra. ¿Y saben por qué? Es por el ego. Es por el ego. Ven, hagamos un debate. Anthony, Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Una de las confusiones más graves del cristianismo contemporáneo es la demonización de problemas que la Biblia claramente identifica como pecados, debilidades humanas. Esta tendencia no solo distorsiona la enseñanza bíblica, sino que también evita la responsabilidad personal. Prefieren liberar un demonio antes que predicar el evangelio. No, es que antes que predicar el evangelio hay que echar fuera un demonio. Le invito a razonar. Vamos a suponer una casa desocupada, ¿no? Una casa que está no habitada. Y viene una persona, un homeless en inglés, o una persona en situación de calle, o un indigente, como se dice acá en Chile. Esa persona va a entrar a esta casa y va a querer habitarla. Y usted podría llamar a la policía va a venir y va a sacarlo, pero eso no impide que vuelva nuevamente a entrar. ¿Qué es necesario para que esa persona no vuelva a entrar? O entre comillas, ¿verdad? Es que el dueño de la casa se haga cargo de esa casa. Si nosotros lo llevamos a un tema espiritual, haciendo una comparación, ¿qué es necesario para que esa persona o ese espíritu no vuelva a esa casa? Es que el dueño, que es Cristo, se haga cargo de esa casa, de su corazón. La Biblia llama al alcoholismo, a la fornicación y a otros comportamientos obras de la carne, no manifestaciones demoníacas. Pablo escribe dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Cuidado los pleitistas. Rash, ¿cómo estás? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero curiosamente parece que le tiramos solamente al que comete adulterio como si fuera el único pecado, ¿no? Y ese es el gran problema de los evangélicos, los pecados visibles. ¿Y qué hay de la mentira, de la venganza? ¿Qué hay de la intolerancia? ¿Qué hay de la falta de perdón? Jesús dijo lo siguiente, que aquel que quitaba la vida era digno de juicio de muerte. Pero mira cómo lo elevó. Pero aquel que se enoja con su hermano también lo es. Muchos quieren el fuego del altar, pero no conocen la obediencia al sacrificio. Hablan de fuego, pero no hay leña de santidad. Hablan de guerra, pero no conocen la armadura de la fe. Hablan de poder, pero no caminan en humildad. Una iglesia que se deja predicar por la palabra va a ser una iglesia transformada. Pero si una iglesia deja de predicar la palabra para perseguir experiencias, es un cuerpo sin alma. No es espiritualidad hablar en lenguas, sino callar en humildad, servir en amor y vivir en santidad. No hay espíritus de deuda, sino de codicia. No espíritu de pobreza, sino de idolatría. No es espíritu de enfermedad, sino de consecuencias de la caída. Cuando etiquetamos nuestros problemas como espíritus, trasladamos la responsabilidad de nuestras acciones a entidades externas. ¿Y sabe por qué? Hoy día lo conversábamos esto con mi esposa. Porque no queremos asumir. Fue él. La mujer que me diste fue. Tú te equivocaste. No es la culpa mía. Tú lo hiciste. Por tu culpa llegué tarde. Porque me prohibiste, pasó esto. Pongamos atención a los 24 que estamos acá y ayude con sus corazoncitos para poder llegar a más personas, por favor.
¿Cuál es la solución bíblica para estos problemas? No es la liberación, sino el arrepentimiento, la renovación de la mente. Romanos 12:2. El andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Debemos dejar de buscar demonios donde la Biblia no habla de nuestras propias naturaleza pecaminosa. Ese es el problema. Deje de buscar demonios y empiece a preocuparse cómo está su relación con el Señor. Insisto, si tus visiones reemplazan la Biblia, estás ciego aunque digas que ves. No hay mayor idolatría que predicarte a ti mismo y llamar a eso ministerio. Pueden aplaudirte fuera, pueden ovacionarte fuera de tu casa, pero en tu casa ser un completamente extraño. No preocuparte de tu esposa, no preocuparte de tus hijos, no preocuparte de la economía. Y la Biblia claramente dice que el que no es con los de su casa primero, él le ha negado la fe. Pero nos gusta el aplauso, nos gusta, ¿verdad?, la fama. Nos gusta decir qué bien lo hiciste, qué bueno que ganaste, mira cómo lo hiciste, pero qué bien. Y el ego empieza a subir. Y eso es lo que ha pasado en redes sociales. Todos hoy día debaten por el ego. La palabra es la que verdaderamente nos libera. Otra cosa importante, el uso del aceite. El uso del aceite. El aceite se usaba como medicina, de acuerdo a lo que dice Lucas 34, y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, poniéndola en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. También se utilizaba para consagración sacerdotal, de acuerdo a lo que dice Éxodo 30, simbolizando la separación para el servicio de Dios y para la unción de reyes como señal de designación divina. La unción de enfermos, Santiago 5:14, menciona que el aceite solo en el contexto de enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Nunca se menciona en la Biblia el uso de aceite para romper maldiciones, para limpiar casas, para santificar objetos, crear barreras contra influencias demoníacas. Estos son usos inventados que convierten el aceite en un amuleto cristiano. Pregunta, ¿podemos invocar ángeles? ¿Qué creen ustedes? ¿Servidores de Dios o servidores nuestros? ¿Qué crees tú? Hebreos 1:14 dice lo siguiente: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son enviados por Dios, no activados por nosotros. Son siervos de Dios que cumplen sus órdenes, no las nuestras. No hay un solo pasaje bíblico donde se enseñe que los creyentes deban invocar o activar o comandar ángeles. Eso es una estupidez. Disculpe que así lo diga. Eso es una falsedad. La obsesión contemporánea con ángeles, sus nombres, jerarquías y supuestos poderes desvía nuestra atención de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, de acuerdo a lo que dice el libro de Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, verso 5. Es una distracción que nos aleja del centro del Evangelio. Hija, su platito. Sí. Está ahí, en la esquinita. Vaya para allá. ¿Ah? Pase para allá. Pase para allá. Mi amorcito, estoy ocupado. Pues pase para allá, haga lo que tiene que hacer. No. Cuando los creyentes cantan a ángeles, les rezan o intentan activarlos, están adoptando prácticas más cercanas al ocultismo que a la fe cristiana histórica. Estamos llamados a confiar en Dios directamente, no a buscar intermediarios celestiales. Sí, algunos activando ángeles, ángeles guerreros, ángeles que se posan en los techos para cuidar. A ver, déjeme si lo encuentro por acá esto. Creo que por aquí lo tengo. Déjeme mostrárselo. Está en la cocina, mi amor. Ahí al final, donde está la lavadora, ahí búsquelo, por favor. Chao, mi amor. Que estés bien, besito. Venga, pues, mamá. Salúdalo al hermano. Sí, claro. Claro que sí. Por eso que estoy más... Casi vamos. Ya dice chao. Chao, mi amor. Chao, Jasi. Chao, mami. Chao, mami. Su correo. Su correo.
No sé, mami. Que no sé, mami, que llegas sin avisar, yo no sé. Ok, muy bien. Esperen, detalles técnicos familiares. Ok. Ahora sí. Sí, son una bendición de Dios. Vamos pues, a ver si los encuentro acá. Creo que estaban por aquí. A ver si puedo mostrarles algo. Quiero que escuchen algo. Aquí está. No, creo que no están acá. Déjenme buscar un poquito, a ver si lo encuentro y se los muestro. No, no está acá. Está en la correa. Mami, acabo de decir a su mamá que tiene que avisarme. Estoy ocupadito ahora, mami. Ya, por favor. Chao, hijo. Gracias. Ya. Quiero mostrarles algo, a ver si lo encuentro acá. No lo voy a encontrar. Bueno, ok, continuamos. Muy bien. ¿Podemos invocar? Esa es la pregunta. Decimos, ¿verdad?, que los ángeles son enviados por Dios, no activadores, ¿verdad? O activados por nosotros. Colosenses 2:18 advierte contra el culto, ¿verdad?, a los ángeles, una práctica que Pablo condena como desviación de la verdadera fe. Cualquier práctica que eleve a los ángeles a posiciones de intermediarios o que busque su intervención directa se acerca peligrosamente a esta desviación. La obsesión contemporánea con ángeles, sus nombres, jerarquías y supuestos poderes desvía nuestra atención de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es una distracción que nos aleja del centro del Evangelio. Cuando los creyentes cantan a los ángeles, les rezan o intentan activarlos, están adoptando prácticas más cercanas al ocultismo que a la fe cristiana que hemos aprendido de la Biblia. Creo que vayamos a la Biblia. Hablemos de la suficiencia de la cruz. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre. Cada vez que buscamos liberación fuera de Cristo, estamos diciendo que su obra no fue suficiente. Esto no solo es un error doctrinal, sino una afrenta al Evangelio. La cruz no es el inicio o un proceso, ¿verdad?, de interminables liberaciones, sino la victoria definitiva sobre todo poder de las tinieblas. Cristo no vino a darnos técnicas para combatir demonios,
sino a destruir las obras del diablo de una vez y por todas. Primera de Juan 3:8. No necesitamos completar su obra con nuestros rituales y fórmulas. Necesitamos descansar en la perfección de lo que Él ya logró. Un segundito. Me están haciendo una preguntita aquí. Me pueden mandar sus preguntas ahí, por si acaso, para que las podamos contestar. Oh. Ok. Continuamos. La obsesión con liberaciones repetidas, unciones rituales o invocaciones angelicales revela una profunda falta de confianza en la eficacia de la cruz. Es como si dijéramos, Cristo hizo su parte, pero ahora yo necesito hacer la mía para estar realmente libre. Esa mentalidad contradice la esencia misma del Evangelio. ¿Se da cuenta? Hoy día nos hemos llenado de prácticas ridículas. Muchas prácticas se observan en ministerios de liberación modernos como no solamente carecen de respaldo bíblico, sino son abiertamente grotescas y ridiculizan el Evangelio ante los ojos de Dios. Cachetadas santas, predicadores que golpean a sus feligreses en nombre de la supuesta unción, convirtiendo el culto en un espectáculo de violencia santificada sin precedente bíblico alguno. Vómitos de demonios, personas inducidas a vomitar como supuesta señal de liberación demoníaca, una práctica que degrada la dignidad humana y convierte a la iglesia en un espectáculo grotesco. Escupitajos de fuego, manifestaciones donde se alienta a los creyentes a escupir, soplar con fuerza para expulsar demonios, creando escenas caóticas que contradicen el orden y la decencia que Pablo exige en 1 Corintios 14:40. Estas prácticas, mis hermanos, degradan, están totalmente alejadas del ministerio de Jesús, que liberaba con dignidad, autoridad y decoro. No tienen paralelo bíblico y solo denotan falta de reverencia, emocionalismo carnal y una espiritualidad degradante. Ok, pregunté, el libro de Marcos, capítulo 16, al hermano Alejandro, ¿usted lo toma de forma literal? ¿Usted cree que todo lo que profetiza que eso iba a pasar era para toda la iglesia? Mi pregunta sería esa. Por favor, contésteme, por favor, eso es importante. Si, basta con que me diga sí, yo creo eso. Alguien se enojó, parece. Quieren bajarme el like. Ayúdame con sus tap, por favor, para poder... ese es el problema. Mira, esa frase, querido hermano, esa frase es mi forma de vivir. La pregunta, mi querido hermano Alejandro, ¿debe ser tu forma o la forma bíblica? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Es una respuesta bíblica de si yo hago lo que me parece? ¿Es una respuesta bíblica, mi querido hermano? Hago la pregunta, ¿Marcos 16 es para toda la iglesia o fue un mandamiento exclusivo para los apóstoles? ¿Qué creen ustedes? Pregunto, por favor. Exclusiva para los apóstoles. Exclusiva para los apóstoles. Para los apóstoles. No, elijo, elijo el hacer y vivir las cosas con, dice, elijo el hacer y el vivir son cosas separadas. No entiendo, hermano Alejandro. Mire, si gusta, me parece que terminemos el programa y al final usted puede subir y conversar un poco del tema en una charla amigable, ¿verdad? ¿Le parece bien? Lo invito a que podamos conversar. ¿Sí? Para los apóstoles, perfecto, sí, justamente. Mientras tanto, yo pregunto, lo que está escrito ahí, ¿lo debiéramos tomar de forma literal, sí o no?
Pregunto, ¿lo que está en Marcos 16, lo debemos tomar en forma literal? La forma de vivir se basa en la Biblia, no al hombre. Ok, y estoy dando Biblia, ¿eh? Estoy dando Biblia. El llamado es a no decir, porque a mí me pasó, tiene que suceder para todos. Por eso te pregunto, mi querido Alejandro, Marcos 16, ¿es para ti o para los apóstoles en un momento determinado? Dame un segundito, quiero ver si lo tengo por aquí. A ver. Alfa y Omega, para nosotros. Ok, les pido a los que piensan que Marcos 16 es para todos que se puedan quedar hasta el final para que lo podamos hacer una charla. ¿Les parece bien? Con el respeto y el cariño. La idea se trata de enseñar a aquellos que quieren saber de esto, evidentemente. ¿Ya? ¿Les parece bien? Alfa y Omega dice para todos. Continuamos entonces. Ni cachetada santa, ni vómitos de demonio, ni escupitajos de fuego. Nada de eso es bíblico. Nada, absolutamente nada de eso es bíblico. Vamos a ir haciendo algunas preguntas que van a desenmascarar esta falsa liberación. ¿Sellados pero poseídos? Si estamos sellados con el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Efesios 1:13, ¿cómo podríamos estar poseídos por demonios? La idea de que el templo del Espíritu Santo pueda estar simultáneamente habitado por demonios contradice la enseñanza bíblica sobre nuestra unión con Cristo. Segunda, ¿dónde está la instrucción apostólica? ¿Dónde está la instrucción apostólica de cómo puede hacerse esto? ¿Dónde enseñan los apóstoles a ungir casas, a hablar con demonios? ¿Dónde? ¿Dónde estas prácticas, verdad, son enseñadas? Si estas prácticas fueran esenciales para la vida cristiana, ¿por qué están ausentes entonces de las epístolas que pretenderían equipar a la iglesia para toda buena obra? ¿Dónde está la enseñanza? Y no la hay, y por eso es que cada uno tiene una forma, como lo decía, con música, con danza, con gritos de guerra, con preguntándole al nombre, hay que atarlo, hay que ignorarlo, hay que hacer una danza de guerra. No lo hay. ¿Vale? Amor, no lo hay, no existe absolutamente ninguna ordenanza ni ninguna instrucción de cómo debiera hacerse. Insisto, estos hermanos han comprado el libro de Rebecca Brown, Libertad a los cautivos, que fue éxito en ventas, pero no se han dado cuenta que Rebecca Brown finalmente termina con una esquizofrenia. O sea, tenemos una persona que es esquizofrénica, que crea un libro, que ve demonios en todas partes y que ahora está instruyendo a la iglesia. Más temor que confianza. ¿Por qué temer más al diablo que confiar en Cristo? La obsesión con demonios, maldiciones y ataques espirituales revela una teología centrada más en el poder del enemigo que en la victoria en Cristo. Esto es terrible. Mi hermana Lourdes, bienvenida. Dios le bendiga. Cuarto punto. ¿Método o mensaje? Método o mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que Jesús gritó? ¿Cuándo fue que Jesús gritó para liberar a alguien? ¿Cuándo? Los métodos teatrales y extremos, ¿verdad? Hacer revolcarse a la gente en el suelo, mojarlos, golpearlos, darles puntapié santo, exponerlos públicamente, avergonzarlos. ¿Es bíblico eso realmente? ¿Será bíblico realmente eso? ¿Mayor que Miguel? ¿Por qué reprender a Satanás si ni Miguel se atrevió? Nos consideramos con mayor autoridad que el arcángel, que según la escritura no se atrevió a lanzar juicio o maldición contra el diablo, que debió pedírselo al Señor.
Escuche esto, por favor. Aquí lo encontré, lo que andaba buscando. Quiero que vea usted si esto es bíblico o no. Me interesaría saber cuál es su percepción. Yasmín López, pastora, de un tiempo a la fecha ya no tengo sueños. El don de ciencia y profecía no siento que fluyan. Los dones son como una matica. Si no los usas, no van a fluir. Así que tienes que usar los dones. ¿Cómo usamos los dones? Bueno, practicándolos, llevándolos a la práctica, orando por la gente. Se manifiesta ahí el don de sanidad, se manifiesta el don de profecía, se manifiesta el don de ciencia, porque si no oramos, pues no vamos a tener acceso a esas llaves del reino para poder llegar a donde queremos, ¿cierto? Pastora, que tengo el don de sanidad, pero nunca oro por nadie, no oro por ningún enfermo. Entonces, ¿cómo? A ver, les explico. Como que les regalamos. Partamos de la base que el ministerio pastoral, bíblicamente hablando, ni históricamente hablando, ha existido. Esto fue una novedad teológica del siglo XIX cuando entra justamente el concepto del evangelicalismo. ¿Qué dice ahí? Sé que estás en su tema. Le pido oración por mi hijo, un accidente en moto. Sí, mi hermana Sanja. Sí, por supuesto, hay cosas que son importantes. Oramos, mi hermana. Les invito a orar rápidamente. Aunque sabemos, la verdad, que nosotros, más allá de la oración, es Dios quien está en control. ¿Sí? Ok. Ok. Perfecto. ¿Cómo hablan de fuera? ¿Cómo hablan? Dice... ¿Cómo echaban fuera a los demonios los discípulos? Por mandamiento de Cristo, lo estoy explicando. Por eso te pregunto, mi querido Vladi Fernández, ¿lo que aparece en el libro de Marcos 16 es normativo para toda la iglesia o solo para los apóstoles? Es la pregunta. Ya, mi hermana. Vamos a estar orando. Yo le pido por favor a mi esposita que avise en el grupo de oración que tenemos en la comunidad que puedan estar orando. ¿Cómo se llama su hijo, mi hermana? Por favor, mi hermana Sanja, coloque el nombre de su hijo. Mi esposita le va a avisar en el grupo de oración, ¿ya? Ahí tenemos hermanas que son muy buenas para la oración y nosotros igual vamos a estar orando, ¿ya? Y tenemos el otro que quería mostrarle también. Este es el tema de que ella, hoy día, esto se va a empezar a ver mucho, el tema de los ángeles guerreros. Escuche, por favor. Jessica Sea, hola pastora, una noche despierto, mi bebé a las 4 de la mañana, yo tratando que duerma, vi una visión de alguien con capa que no se veía bien, parecía mujer, pero tenía fuera de la boca la lengua. Es una bruja que estaba ahí chupándote a tu bebé. Las brujas, ellas sacan algo de la lengua, se cortan, aquí debajo de la lengua, ahí hay una venita que ellas la cortan y ellas les sale algo larguísimo. Espiritualmente, ellas traspasan las paredes. Pero si ustedes cuando tienen niños escuchan algo así, mire, como un golpe así en la pared, como golpes, como que le están pegando, como que patadas, como puños, es ella tratando de entrar al cuarto del bebé o de la embarazada. Pero si usted establece los ángeles guardianes ahí con espadas desenvainadas en esos cuartos, encima de los techos de su casa, en posición de defensa, ustedes lo que van a encontrar al otro día que se despierten en su casa son unas gotas de sangre. Entonces, cuando ellas vayan a intentar... Este tipo de enseñanza, esto es lo que está plagado TikTok, de este tipo de enseñanzas, de mujeres primero que dicen que son pastores y que bíblicamente hablando no tiene sustento bíblico. No lo tiene. No lo tiene. Dios no nos mandó a echar fuera demonios. Insisto, Marcos 16 no es normativo para toda la iglesia. Porque si fuera normativo para toda la iglesia, pregunto, ahí dice, ¿verdad? Beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Por qué entonces en los primeros siglos, en el periodo de persecución, muchas personas también, como método, murieron envenenadas? ¿No eran cristianos? ¿No funcionó para ellos? Entonces, cuidado con literalizar la situación bíblica. Hay que toda la Biblia se lee en su contexto, ¿me entienden? Vamos a estar orando por el hermanito, ¿ya? Al final, vamos a estar orando, mi hermana. Y ya, mi esposita ya avisó ya en el grupo, ¿ya? Eso entonces es súper importante que lo podamos visualizar, ¿ya? Vamos pues. Fundamento apostólico. En Efesios 2:20 afirma, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? La principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Entonces, cuidado
con decir que Marcos 16 es para toda la iglesia. Esto no es bíblico. Claramente no lo es. Vamos a estar orando, Sanja, créeme, vamos a estar orando por ti, ¿ya? Yo no quiero hacer una oración rápida, voy a hacer una oración profunda con los hermanos que estén acá, ¿ya? Vuelvo a reiterar, ni aceite en las puertas, ni sal en las ventanas, ni pañuelos bendecidos, ni agua del Jordán. Eso no es fe. Es superstición, con ropaje de cristianismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Están conmigo, ¿no? Sí, Alejandro, esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿El hecho de que tú ores en el nombre de Jesucristo es garantía de que lo que tú estás orando va a ocurrir? Me gustaría saber eso. Mira la pregunta que te hago. Escúchame bien. ¿El hecho de que tú ores en el nombre de Jesús es garantía que aquello va a ocurrir? Me gustaría que Alejandro lo pueda contestar. Para ver si estamos hablando el mismo idioma. No. Perfecto. Todo lo que ora en el nombre de Jesús y se lo entrego es porque de Él depende. Perfecto. Estamos hablando casi del mismo idioma. Perfecto. Qué bueno, Alejandro. Estamos muy cerca. Me provoca, como solamente vemos el lenguaje verbal y no la intencionalidad. Mi hermana Sanja, créame que todo está en las manos del Señor. Confía en Él. Nosotros al final vamos a orar de forma especial por su hijito, ¿ya? Con todos los hermanos que estamos acá, los 30 que estamos acá, ¿ya? Insisto, muchos quieren fuego del altar, pero no conocen la obediencia del sacrificio. Una iglesia que deja de predicar la palabra para perseguir experiencias es un cuerpo sin alma. Si las visiones reemplazan la Biblia, estás ciego aunque digas que ves. Cuidado con predicarte a ti mismo, porque estás buscando ego. Quieren hacer caer al diablo, pero son capaces de caer de rodillas, mi hermano. Un ministerio sin cruz no es un ministerio, es un espectáculo, es un circo. El que dice tener la voz de Dios, pero no predica el evangelio, claro, tiene voz, pero no es la de Dios. Sin duda que no. El propósito de los milagros. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. Repartimos, ¿verdad?, del Espíritu Santo según su voluntad. Los milagros, incluyendo las expulsiones de demonios en aquella época, tenían el propósito específico de confirmar que el mensaje era apostólico. Una vez establecido el canon bíblico, estas señales, ¿verdad?, perdieron su función primaria de autenticación. Por eso es que nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, dice, ¿verdad?, preparado para toda buena obra. La Biblia declara que la Escritura, no, más allá de la Escritura no hay nada más. La Escritura es suficiente para equipar al creyente para toda buena obra. No necesitamos ni revelaciones adicionales, ni técnicas especiales de liberación o conocimientos esotéricos sobre el mundo espiritual. No la necesitamos. No la necesitamos. La verdadera iglesia como misión tiene una. No es liberar territorios para predicar, sino predicar solamente. A un Cristo crucificado. Pablo declara: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El centro de nuestro mensaje no es la guerra espiritual, sino la cruz.
No es expulsar demonios, sino edificar a los santos, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, verso 12. El propósito de los dones ministeriales es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es activar ángeles, sino hacer discípulos. La Gran Comisión no menciona la liberación de territorios de guerra espiritual, sino una tarea para hacer por los discípulos a las naciones. Cuando la iglesia abandona estas prioridades bíblicas para centrarse en experiencias sobrenaturales, liberaciones y guerras espirituales, se desvía de su verdadera misión y pierde su eficacia en el mundo. Necesitamos volver ¿a qué? Al Evangelio. Necesitamos volver a la cruz de Cristo. Necesitamos volver a la Biblia. Hace días atrás veía un video donde alguien hablaba expresamente que el hermano John MacArthur se había ido al infierno por ser cesacionista. ¡Cuánta ignorancia! Pero que hay de su testimonio, un gran testimonio. Esposo, como ministro, como maestro. Es una locura, mi hermano, es una locura. Tanto es el sesgo en contra del estudio que se prefiere decir esto. Volvamos a Cristo, por favor, volvamos a Cristo. Ese es el llamado, volvamos a Cristo. No más espectáculos, los shows religiosos que buscan impresionar con manifestaciones extremas y experiencias sensoriales han surtido la predicación, o han sustituido, la predicación sólida de la palabra. Es tiempo de abandonar el entretenimiento espiritual y volver a la simplicidad del Evangelio. No más rituales disfrazados. Las unciones, liberaciones, cartografías espirituales son rituales paganos que la terminología incluso no tiene nada que ver con Cristo. Debemos rechazar estas prácticas que desvían nuestra confianza de Cristo hacia técnicas, ¿verdad? Y fórmulas humanas, estrategias humanas. No más evangelio emocional, por favor. No más evangelio basado en mí, en cómo yo me siento. Por favor, no más de esto. El evangelio no está centrado en el hombre. Usted no es el actor principal de esta historia llamada vida. Muchas veces lo hemos dicho. Con usted o sin usted, Dios sigue siendo Dios. No lo necesita usted. Dios no deja de ser Dios por usted. Y disculpe que le diga esto. Cristo es el centro. No lo que yo siento, no como yo me siento. Es Cristo. Por eso dejemos de ver tanta obra carnal, tanto desconocimiento. Por favor, no más manipulación. Los líderes que usan el miedo a demonios, maldiciones y ataques espirituales para controlar a sus seguidores ejercen un liderazgo abusivo, contrario al ejemplo de Cristo. Es hora de rechazar toda manipulación espiritual. Por cierto, mañana vamos a estar hablando acerca de este tipo de pastores. Vamos a hablar de los pastores narcisistas. No se lo pierda mañana, mismo horario, a través de la plataforma de TikTok. Sígueme, déle a seguir para que le pueda llegar el aviso cuando nosotros volvamos, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, esta primera carta a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, verso 21 al 22, pastores narcisistas. Gracias, mi amor. Examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Vamos viendo este evangelio en el cual usted cree y yo que es bíblico versus, ¿verdad?, este espiritualismo moderno. En el aspecto de centro de atención, el evangelio bíblico se centra en Cristo y su obra redentora, mientras que en este evangelismo o este espiritualismo moderno, en experiencias sobrenaturales y manifestaciones. Amén, querido Alejandro, así es. Dentro del aspecto de la visión del pecado, el evangelio bíblico lo llama o la categoriza como obra de la carne que requiere arrepentimiento, mientras que el espiritualismo moderno le habla que es el espíritu y el cual debe ser liberado. El aspecto de la visión del pecado, obra de la carne que requiere arrepentimiento. Espiritualismo moderno, espíritus que requieren liberación. Eso es lo que dice el espiritualismo moderno. Mientras que el evangelio dice que, ¿verdad?, que son obras de la carne. Respecto al aspecto de la autoridad, la escritura es la norma suprema. Mientras que el espiritualismo moderno dice que son experiencias, visiones, revelaciones personales. Bueno, como me pasó a mí, como yo lo viví,
como a mí me pasó, usted no sabe porque usted no le ha pasado, entonces no puede hablar de esto porque usted no tiene experiencia en esto. De verdad. En serio. O sea, el Evangelio se transforma en 0 Biblia, 100% experiencia personal. Qué ridículo. Qué tristeza. El aspecto de los métodos. El Evangelio bíblico de la predicación, la enseñanza y el discipulado, lo que Jesucristo dijo. Mientras que este espiritualismo moderno habla de rituales, fórmulas, técnicas y, por supuesto, estrategias humanas. Solo humanismo. ¿Cuál es el aspecto del énfasis del Evangelio bíblico? La gracia, la fe y el arrepentimiento. Mientras que este espiritualismo moderno, poder, experiencia, manifestaciones, nuevas profecías, declaraciones. Mi hermano Mauricio, se metió el programa, ¿dónde estaba? Lo echábamos de menos. Mire cuánto llevamos. En el aspecto de los mediadores, Evangelio bíblico coloca en el centro a Cristo como el único mediador, mientras que el espiritualismo moderno, apóstoles, profetas, neopentecostales, ven ángeles ungidos, objetos consagrados, profetas y apóstoles como cabeza de la iglesia. Y en el aspecto de victoria espiritual, bueno, es posicional en Cristo y ya consumada, mientras que el espiritualismo moderno es progresiva, depende de las técnicas, de los rituales, si tú crees en el apóstol, si no crees en el apóstol, si crees en los milagros o no crees en los milagros, si la salvación se pierde o no se pierde, y toda esta cantidad de batería que agregan a la gracia. Esta comparación nos ayuda a discernir entre el verdadero evangelio bíblico y las desviaciones modernas que lo han contaminado. El cristianismo auténtico siempre pone a Cristo en el centro, no en las experiencias o manifestaciones sobrenaturales, que es lo que la gente hoy día quiere ver. Podemos ver 34 personas acá que están escuchando Biblia, pero usted vaya a ver a estos que están declarando, a estos que están orando por milagro, a estos que están diciendo, mándeme un regalo, ¿verdad? Yo oro por su milagro. Esos son sobre 1000 personas, y eso me da tristeza en lo profundo. No porque no haya más personas acá, sé que las personas que llegaron a este programa son las que Dios permitió que llegaran. El problema grave de esto, insisto, el problema grave de esto es que la gente se está dejando llevar por este sensacionalismo del evangelio. Prácticas antibíblicas y sus refutaciones. Atar y desatar territorios. Práctica, orar para atar demonios territoriales y liberar ciudades o naciones. Vamos a la refutación. Este estudio también incluye el concepto apologético. Mateo 16:19 y 18:18 dice que origen del lenguaje de atar y desatar se refieren a decisiones eclesiásticas de disciplina y de doctrina, no de guerras espirituales. La idea de demonios territoriales es una invención moderna sin base bíblica. Bendiciones, mi hermana. Segundo, liberación generacional. ¿Cuántos hemos escuchado de las famosas cárceles generacionales o el pecado generacional, verdad? ¿Cuántos hemos escuchado de eso? A ver, de los 31, ¿cuántos han escuchado, verdad? Esto es una maldición generacional, dicen algunos. Hoy día queremos romper con toda esta mugre. Disculpe que lo llame así. Muchas veces. Bueno, la práctica, romper maldiciones que pasan de generación en generación a través de rituales específicos. Encuentros, reencuentros, posencuentros, ¿verdad? Donde llevan a un psicólogo con música espiritual o música de esta música emocionalista, ¿verdad? La gente empieza a llorar, se acerca a un psicólogo cristiano y empieza a buscar, el pecado de tu padre. Tienes que renunciar a él. No existen las maldiciones generacionales, mi hermano, discúlpame. Ezequiel 18:20 establece claramente: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En Cristo somos nueva creación. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, libres ¿de qué? De toda maldición. Mañana, pastores narcisistas. Usted tiene hoy día un pastor narcisista, mañana lo vamos a revisar. Tercera, maldición por palabra. Práctica, atribuir poderes, ¿verdad?, a palabras negativas que supuestamente maldicen nuestro futuro. Cuando la Biblia me dice que yo debo orar por el que me maldice, bendecirlo.
Vamos a Santiago 3. Habla del daño de las palabras en relaciones interpersonales, no de maldiciones con poder espiritual. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Así de simple. Así de simple. Otras, demonios de enfermedades. Práctica atribuir toda enfermedad a causas demoníacas que requieren liberación. Refutémoslo inmediatamente. Dice, no, tatarabuelo era rico y eso mi tatarabuelo era rico y eso no me alcanzó. Imagínate. Demonios de enfermedades. Práctica atribuir toda enfermedad a causas demoníacas que requieren liberación. Vamos a la refutación bíblica inmediatamente. La Biblia distingue claramente entre una enfermedad natural y una posesión demoníaca. Mateo 4, verso 24. Pablo habla de su aguijón en la carne sin atribuirla a demonios. Y Lucas, siendo médico, nunca sugiere que todas las enfermedades sean demoníacas. Otra cosa, transferencia de unciones. Esto lo hemos visto mucho en algunos cachilunas por ahí, ¿verdad? En algunos Maldonados, en algunas, qué sé yo. Práctica, transferir supuestos poderes espirituales mediante imposición de manos, soplos o gestos. Vamos a la refutación bíblica. Los dones espirituales vienen directamente ¿de quién? Del Espíritu Santo según su voluntad, de acuerdo a lo que está relatado en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, verso 11. No por transferencia humana. La imposición de manos en el Nuevo Testamento era para ordenación, ¿verdad? Testamento es para ordenación o sanidad, no para transferir unciones. Eso no es bíblico. Otra cosa, cartografía espiritual. Práctica, mapear ciudades para identificar fortalezas demoníacas basadas en su historia. Eso es tremendo. El apóstol dijo que me iba a transferir nunca. Práctica. Vamos a la refutación. Esta práctica carece completamente de base bíblica. Pablo evangelizó ciudades paganas, Efeso, Corintio, Atenas, sin realizar investigaciones históricas o mapeos espirituales previos. Ni los padres de la iglesia en el periodo patrístico ni el periodo de la Reforma hablan de esto. Vamos a Agustín de Hipona en el 354. No es por invocación de ángeles, ni por encantamientos, ni por ninguna práctica ilícita que el cristianismo debe procurar su salud, sino dirigiendo su fe a Dios que ha creado todo. Juan Crisóstomo, posteriormente después: no necesitamos fórmulas mágicas, sino entendimiento piadoso. No palabras de encantamiento, sino la oración de un alma sobria. El verdadero encantamiento es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el poder de la cruz. En sus homilías sobre Colosenses. Luego tenemos a Martín Lutero. Dice, la mejor manera de expulsar al diablo, si no obedece, ¿verdad? Si no obedece a la palabra de Dios, es despreciarlo y burlarse de él, porque no puede soportar el desprecio. Charla sobre mesa. Y finalmente, Juan Calvino dice lo siguiente: cuando se introducen ceremonias no prescritas por la palabra de Dios, se abre la puerta a numerosas abominaciones. La verdadera piedad no consiste en invenciones humanas, sino en la observancia de la ley santa de Dios. ¿Usted es líder? ¿Cuántos de los que están acá son líderes, por favor? Me gustaría saber si hay algún líder acá. ¿Hay algún líder por acá? Me gustaría, porque lo que vamos a hablar ahora es cómo pastorear sin caer en falsas enseñanzas. Alfonso es líder. Este es un desafío, sí, ¿eh? Esto es súper importante. Así que me gustaría saber quién es líder acá. ¿Quién es líder acá? Aparte de Alfonso, de los 33 que están. Bueno, cada uno sabe si es líder, ¿no? En su iglesia. Voy para allá. Qué hermoso es necesario escuchar esto. Primero, predicación expositiva. Centra tu ministerio en la explicación sistemática de las Escrituras, no en experiencias sobrenaturales o testimonios sensacionalistas. Exponga libros completos de la Biblia, no solo textos aislados que apoyen determinaciones prácticas. Eso es lo primero.
Pastor Ananías, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gusto saludarte. Segundo, educación teológica. Invierta en la formación doctrinal de los líderes y miembros de su iglesia. El analfabetismo teológico es terreno fértil para falsas enseñanzas. Estudie la historia de la iglesia y la teología sistemática. Es súper importante que tengamos una buena cristología, una teología propia, una bibliología para aprender a interpretar, para conocer el canon bíblico. Es súper importante. Segundo, siempre tu enfoque debe ser cristocéntrico. No lo que Dios va a hacer contigo, no porque te va a llegar a las naciones, no porque va a... Hola, ¿cómo estás, Iván? Dios te bendiga. No porque te van a llegar a predicar, o porque te llamó para grandes cosas, o como punta de lanza. Nada de eso es verdad. Nada. Si tú piensas que vas a hacer obras mayores que Cristo, me gustaría preguntar, ¿podrías ir tú a la cruz y salvar a toda la humanidad? ¿O a aquellos que son escogidos? Me pregunta, ¿quieres hacer mayores cosas que Cristo? Esa es mi pregunta. ¿Puedes hacer mayores cosas que Cristo? ¿O vamos a utilizar el versículo fuera de contexto que dice mayores cosas harán en mi nombre? Pregunto, ¿qué obra mayor que la cruz del Calvario podríamos nosotros alcanzar? Los leo, por favor. Entonces siempre el enfoque cristocéntrico. Primero, tercero, cuarto, disciplina eclesiástica. Establece claros estándares doctrinales para tu congregación y aplica amorosamente la disciplina cuando surjan enseñanzas desviadas. La tolerancia mal entendida permite la proliferación del error. Decencia y orden en tu ministerio. Promueve un ambiente de reverencia y sobriedad en los cultos. Las manifestaciones extremas y el desorden son contrarios al mandato bíblico de todo lo que se haga decentemente y con orden, de acuerdo a lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 40. Y por supuesto, consejería bíblica. Aborde los problemas personales desde una perspectiva bíblica de arrepentimiento y renovación, no desde paradigmas de liberación o guerra espiritual. Trate el pecado, no como posesión demoníaca, por favor. ¿A quiénes ha herido este evangelio, creen ustedes? ¿A quiénes ha herido este evangelio? Si has sido víctima de manipulación espiritual, si has participado en liberaciones interminables sin encontrar paz, si has sido humillado en el altar o atemorizado con maldiciones generacionales, queremos decirte 2 puntos. Cristo ya pagó completamente por tu libertad. No necesitas pagar nuevamente con tu dignidad, tu dinero o tu sometimiento a prácticas no bíblicas. Muchos hemos pasado por experiencias traumáticas en iglesias donde esa práctica, ¿verdad?, de un cristianismo basado en el miedo, en el control de espectáculo, el camino de santidad, comienza reconociendo que estas prácticas no representan el verdadero evangelio de Jesucristo. No lo representa, no se acerca, no lo es abismalmente opuesto a lo que realmente dice la verdad bíblica, mi querido amigo y hermano. Te animamos a volver a las Escrituras, a encontrar una comunidad que predique a Cristo crucificado y no a demonios, maldiciones o técnicas de liberación. La verdadera libertad no se centra en rituales, sino en la obra perfecta de Cristo, apropiado por la fe. El Señor prometió, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad no es un ritual o una técnica o una experiencia emocional, es una verdad que es una persona, y es la persona de Cristo, ni más ni menos. A quienes ya están cansados de este show y quieren regresar a la cruz, el primer paso es volver a la Escritura. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El cristianismo sensacionalista moderno ha convertido la fe en un espectáculo donde el valor se mide por la intensidad de la experiencia y no por la fidelidad a la verdad. Si estás cansado de iglesias que parecen más un show televisivo, ¿verdad?, con grandes luces, con cantantes, con rockeros, y no quiero decir que tenga algo contra la música, no, pero mi pregunta sería, ¿una iglesia puede sobrevivir sin música?
¿Qué creen ustedes? Marquito, ¿cómo estás? ¿Una iglesia de sana doctrina puede subsistir sin música? ¿Qué creen ustedes? Sí, gracias mi amor. Sí, perfecto. Sí, sí. Los músicos me van a odiar. Amén. Sí. Obvio. ¿Cómo crees que sobreviven las iglesias que son perseguidas en países donde el cristianismo es perseguido? ¿Tú crees que andan preocupados de artistas, preocupados de show, preocupados de guitarras eléctricas, preocupados de sintetizadores, de amplificadores? ¿Tú crees que están preocupados de eso? Absolutamente no. Ellos están preocupados de la palabra de Dios. Regresar a la cruz significa abandonar nuestra obsesión por experiencias sobrenaturales constantes y redescubrir el poder transformador del Evangelio. Significa dejar de perseguir emociones para buscar verdaderas verdades eternas. Significa reconocer que la obra de Cristo es suficiente y completa y perfecta. Una iglesia centrada en la cruz no necesita gritos, ni convulsiones, ni manifestaciones extremas para demostrar la presencia de Dios. La verdadera espiritualidad se manifiesta en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es ahí donde nosotros lo vamos a encontrar. Una invitación. Es decir, que Cristo sigue vigente. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Descansar en su obra perfecta, no añadir más cargas rituales, técnicas demoníacas y cosas por el estilo. Porque si estás en Cristo, eres libre y punto. En Cristo nuestra libertad es un hecho consumado, no un proceso interminable. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Esta libertad es nuestra posición permanente en Cristo. Hermana Sandy, Dios le bendiga. El milagro no le toca. El creyente está protegido, el maligno no le toca. El creyente está protegido en Cristo. No necesita técnicas, ni amuletos, ni fórmulas, ni unciones especiales, ni transferencias de poder, ni transferencias de dones, ni nada que se le parezca. El Espíritu Santo es nuestro sello. El descanso en Cristo es completo. Él dice, ¿verdad? Venid a mí y yo los haré descansar. Y por supuesto la verdad bíblica es liberadora. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad. Él es la verdad. Si nos acercamos cada vez más a Cristo, nuestra libertad está garantizada. No necesito de show, ni de peleas, ni de gritos, ni nada que se le parezca, porque esto no es bíblico, esto es antibíblico. Mis hermanos, ya fue suficiente. Ya basta de show. Basta de altares contaminados por egos disfrazados de unción. Ya basta de cristianos que temen más al diablo que confíen y que en vez de confiar más en Cristo. Si el cristianismo se sostiene en experiencias y no en la Escritura, entonces estamos en peligro. Si tu fe depende de decretos y no de doctrina, estás en arenas movedizas. Si tu libertad necesita refuerzos, tal vez nunca fuiste libre. Cristo no vino a darte técnicas, vino a darte vida. No vino a activar ángeles, vino a redimir pecadores. No vino a romper ciclos emocionales, vino a crucificar tu carne y darte un nuevo corazón. Hoy se levantan miles gritando libertad, pero pocos susurran arrepentimiento. Muchos buscan manifestaciones, pero pocos desean obediencia. ¿Y tú, mi hermano? ¿Vas a seguir liberando lo que Cristo ya rompió? ¿Vas a seguir repitiendo los ciclos porque no quieres rendirte ante la cruz? Vuelve, mi hermano, por favor te lo pido, vuelve al Evangelio puro, sin añadidos. Vuelve a la palabra que corta, no solo que consuela. Vuelve a Cristo que confronta, que salva y por supuesto que transforma. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es una fórmula, no es una nueva técnica. La verdad no es una atmósfera emocional ni espiritual. La verdad es una persona y este se llama Cristo. Y Él está llamando
no para ungir tu casa, te está llamando a consagrar tu vida. No a romper maldiciones, sino a crucificar tu carne. No a hablarte de los ángeles, sino a escuchar su propia voz. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día, no mañana. Este es el llamado. Volvamos al evangelio puro. Volver a la palabra, volver a Cristo. No más show, no más conjuros, no más superstición con nombre cristiano. Porque si estamos en Cristo somos libres. Y punto. Libertad no es rodar, no es vomitar, no es repetir. Libertad en Cristo crucificando con Él, ¿verdad? Resucitando con Él, andando como Él anduvo. Esa es la verdadera libertad. Ya basta, insisto, de liberar lo que Cristo ya rompió. Volvamos a la cruz, mi hermano, volvamos a la palabra, volvamos a Cristo. El cristianismo auténtico ha sobrevivido 2 milenios, no gracias a experiencias sobrenaturales o a manifestaciones físicas, sino por la fidelidad a la verdad revelada en las Escrituras. A lo largo de la historia, la Iglesia ha pasado por periodos de contaminación doctrinal, seguidos por movimientos de reforma que nos devuelven a las fuentes originales de la fe. Estamos en un momento que clama por una nueva forma, y no es algo nuevo. Es volver a lo antiguo, volver a Cristo, volver a su palabra. Basta de ritualismo, de misticismo, de prácticas que desvirtúan la obra perfecta de Cristo. Quiero terminar con esto. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si estamos en Cristo, mis hermanos, somos libres. No necesitamos de liberaciones repetidas, sino recordar continuamente esta verdad. No necesitamos romper maldiciones porque Cristo se hizo maldición por nosotros. No necesitas ritual alguno porque la sangre que nos limpia fue la de Cristo y lo hizo por nuestros pecados. Volvamos a la cruz. Volvamos al evangelio puro y simple que hasta el día de hoy ha transformado al mundo. Ore conmigo, por favor. Y, amorcito, ¿me puedes, por favor, enviar el nombre del hijo de mi hermana Sanja para orar por él, por favor? Qué bueno, mi hermana Sandy. Mándame el nombre, por favor, ahí, mi amor, para poder orar por el hijo de la hermana Sanja que tuvo un accidente en motocicleta. Diego Valdés. Oramos, ¿les parece bien? Señor, gracias por este tiempo. Tu hija está desesperada en este momento. Su hijo ha tenido un accidente. Hay ruptura de cráneo. Son estos los momentos donde más necesita de tu apoyo, de tu abrazo, de tu tranquilidad. Te ruego, Señor, por Diego. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar en favor de su salud y que tu nombre sea glorificado en su sanidad. Declaramos, Señor, tu palabra, no lo que nosotros queremos. Y declaramos que si sea la decisión que tú tomes sobre la vida de todos nosotros, sea en favor o no sea en favor de nosotros, siempre será buena, agradable y perfecta. Sin embargo, nos condolemos con ese corazón que sufre el día de hoy preocupaciones, ansiedad por lo que ha de venir. Señor, todo lo que estén haciendo los médicos, por favor, te ruego, Señor, que tú seas con el hijo de mi hermana Sanja. Guárdalo, protégelo, Señor, guía las manos de los médicos. Y que esto también pueda ser un propósito sobre la vida, Señor, de Diego, sobre la vida de mi hermana. Protege a nuestros hijos, Señor, que no se aparten de tu verdad. Te amamos, Rey de Reyes. Te amamos, Señor, y en ti confiamos. Señor, en un mundo que busca
un poder sin cruz, experiencias más que obediencia, Señor, y espectáculos sin santidad, Dios mío. Nosotros solamente queremos venir a ti. Somos Esteban y Malena, no venimos a actuar, no buscamos los aplausos, no vendemos un altar. Venimos a decir lo que se suele encubrir, a poner luz donde muchos prefieren fingir. Incomodados por amor y por verdad, peleamos con la Biblia, no con odio ni maldad. Incomodados por los que ya no están, los que fueron